En el fértil valle del Jordán, donde los campos parecían no tener fin, y el viento traía el aroma de los olivos, y el trigo maduro, nació un niño destinado a dejar una huella eterna en la historia de Israel. Su nombre era Eliseo, hijo de Safat, un hombre respetado, próspero y temeroso de Dios. A su familia poseía 12 pares de bueyes, símbolo de abundancia y poder en aquella época. No les faltaba nada, ni alimento, ni tierras, ni respeto entre los suyos. Pero lo que realmente distinguía a aquella casa no era su riqueza, sino su fe. Mientras la mayoría de los israelitas se rendían ante ídolos de oro y reyes corruptos, la familia de Eliseo seguía adorando al Dios verdadero, el mismo que había guiado a Abraham, Isaac y Jacob. Desde muy joven, Eliseo aprendió de su padre los secretos del trabajo y la disciplina. Sabía manejar los bueyes con firmeza y arar la tierra con precisión. Su vida era sencilla, de sol a sol, con las manos cubiertas de polvo y los pies hundidos en el barro. No buscaba honores ni títulos. Su mayor orgullo era ver la tierra florecer bajo su esfuerzo. Sin embargo, mientras muchos lo veían como un simple labrador, Dios ya lo había visto como algo más, el sucesor de un profeta. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de rojo y el campo se llenaba del canto de las cigarras, Elías, el gran profeta de Israel, caminaba por el sendero de polvo que conducía a los terrenos de Safat. Su figura imponía respeto, su rostro era austero, marcado por el fuego del desierto y por las batallas espirituales que había librado contra los falsos dioses y los reyes impíos. Al ver a Eliseo arando con sus bueyes, se acercó lentamente. No dijo palabra alguna, simplemente tomó su manto, ese mismo manto con el que había enfrentado tempestades y hablado con Dios, y lo lanzó sobre los hombros del joven. El mundo pareció detenerse. Eliseo sintió un estremecimiento recorrerle el alma. Era como si una voz invisible le susurrara su destino. Dejó caer las riendas, miró a sus bueyes y entendió su vida jamás volvería a ser la misma. Corrió tras Elías y le gritó: «Déjame despedirme de mis padres, y luego te seguiré». El profeta asintió, sin oponerse, porque sabía que el llamado de Dios no necesita insistencia, solo obediencia. Esa noche, Eliseo reunió a su familia y, frente a todos, tomó una decisión que marcaría su futuro. Mató los bueyes, rompió el arado y usó la madera para encender un fuego sagrado. Cocinó la carne y la repartió entre los trabajadores y vecinos. Era su forma de despedirse de su antigua vida, de quemar todo lo que lo ataba al pasado. No había vuelta atrás, lo había entregado todo. Y así, bajo las estrellas del valle, Eliseo dejó atrás su riqueza, su comodidad y su nombre entre los hombres, para seguir a Elías, el profeta de fuego. A partir de ese día, su destino sería otro: caminar por desiertos, presenciar milagros, desafiar reyes y ser testigo del poder de Dios. Porque aquel joven labrador del Jordán había sido elegido no para sembrar trigo, sino para sembrar fe. Su vida se convertiría en un testimonio vivo de que cuando Dios llama, ni la tierra, ni el oro, ni la familia pueden retenerte, en solo queda obedecer y seguir el manto del profeta. Durante su madurez, Eliseo fue considerado por muchos un hombre muy respetado, fiel y educado. Ya siendo un adulto, su padre le entregó todas sus riquezas y le dijo que confiaba en él, su amado hijo, pues había demostrado ser un hombre bueno y justo. Por otro lado, desde los cielos, un gran mensaje había llegado hasta Elías, un hombre justo que vivía en Israel y que profetizaba las enseñanzas de Dios, recibiendo mensajes y órdenes del Altísimo, siendo llamado un santo por muchos, ya que él tenía varios dones de sabiduría entregados por Dios, lo que hacía que Elías obrara grandes milagros para su pueblo. El mensaje divino que llegó hasta la puerta de Elías decía que él debía tener un sucesor, un hombre que tal como él entregue su vida a Dios y al servicio de su pueblo. Y así, Dios le dijo que el hombre indicado para el gran título era Eliseo. De pronto, el rostro de Elías se iluminó al escuchar las palabras de Dios, pues él prometía que en cuanto en la tierra,
que de un sucesor suyo sería llevado en el carro de fuego de Dios, junto con él a los cielos. Entonces el profeta Elías viajó hasta el valle de Jordán, en donde buscó a aquel hombre que Dios le había encomendado buscar. Llegó hasta un inmenso campo, en donde Eliseo arreaba a 12 pares de bueyes, labrando la tierra. Al verlo tras el arado, Elías se acercó hasta él, y muy suavemente le soltó su manto encima, en señal de complacencia. Eliseo se sorprendió demasiado al ver a Elías, y ¿a qué se debe el honor de tu visita? Elías, hombre sabio, y el profeta le respondió: soy muy viejo, y pronto partiré a los cielos, junto a mi Señor. Por lo que antes de partir debo tener un discípulo que continúe con mi legado, y sobre todo con las enseñanzas y mandatos de Dios en la tierra. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, dijo Eliseo. Buen hombre, tú has sido elegido por Dios. Él me ha hablado y me ha enviado a buscarte para enseñarte sobre el Todopoderoso. Así que ven conmigo. Elías continuó caminando esperando que su nuevo discípulo lo siguiera, pero Eliseo se quedó mirando el camino que conducía a su casa y pensaba en que no podía irse sin previo aviso. Sin embargo, desde lejos, Elías, ven conmigo. Eliseo entendió que lo que decía el profeta de Dios era cierto, pues era conocido por enseñar la palabra, y sus milagros eran muy aclamados en la tierra, gracias a la bendición divina. Así que corrió detrás de él, dejando así su tierra y sus bueyes. Elías le llevó por varios lugares, enseñándole cómo la gente vivía sin temor a Dios. En Israel, Elías se detuvo y le dijo a Eliseo que observara cómo los reyes y demás gente del pueblo adoraban a figuras hechas de oro, hacían rituales y hacían sacrificios como ofrendas para aquellos falsos dioses. Le enseñó los milagros que podía hacer. Tocaba las aguas y se separaban para cruzar los ríos, y curaba a los enfermos únicamente con sus manos. Eliseo lo elogiaba por los dones que poseía y lo enaltecía como a Dios mismo. Sin embargo, al ver el asombro y reconocimiento de Eliseo, lo tomó de la mano y yo soy quien obra los milagros. Sin embargo, lo que hago en la tierra no me debe ser atribuido, pues lo hago gracias a Dios y porque Él quiere. El Altísimo me utiliza y yo soy un fiel siervo de sus designios, y lo mismo harás tú cuando yo vaya a los cielos con Él. Eliseo, jamás aceptes recompensa ni honor por las obras de Dios, pues es Él quien realiza los milagros y tú eres únicamente un instrumento. Eliseo escuchó atentamente y le dijo que aceptaba lo que Dios había decidido con él y que lo acompañaría para que así Él le enseñe y le dé sabiduría para ser un buen profeta. Eliseo le dijo que debía volver, pues debía regresar con su familia para despedirse y despojarse de todo lo material que lo ataba a su hogar, dejando atrás su vida y comenzando una nueva, entregándose a Dios completamente. En Elías lo acompañó. Eliseo reunió a su familia y contó todo lo que le deparaba su nueva vida. Por orden del Altísimo, su familia lo apoyó llamándolo santo, pues había sido elegido por el Señor. Eliseo tomó a sus bueyes y los sacrificó en nombre de Dios. Prendió fuego con las yuntas, con las que cada día araba la tierra, y ofreció un gran banquete en celebración y despedida, para convertirse en un gran profeta como Elías lo llamaba. Eliseo se despidió de todos, y por varios días caminó junto a Elías, quien le enseñó todo lo que él entendía. Un día, cuando el sol estaba por caer, Elías le dijo a su discípulo antes de irme al cielo con Dios: pídeme lo que quieras. Eliseo, sin dudarlo: el nuevo profeta, dame tu bendición, y dame el doble de tu sabiduría, porque tú eres un hombre justo y sabio. Elías le respondió conmovido: es muy difícil lo que me pides, Señor. Sin embargo, si me ves cuando el Señor me lleve a los cielos, Él te lo concederá. Pasaron unos minutos, y de entre las nubes, un destello de luz iluminó sus rostros. Un enorme carruaje de fuego con luces rutilantes apareció. Desde lo alto se escuchó una fuerte voz decir: tu hora ha llegado. Elías, has dejado un buen sucesor, que ahora tendrá gloria en la tierra. Y así Elías empezó a ascender en el carro de Dios, que tal cual le había decretado, sucedió. Cuando ya estuvo por llegar a los cielos, Elías se sacó su gran manto y lo arrojó a Eliseo como un obsequio divino. Eliseo, con lágrimas en sus ojos, pues su amo
había sido despojado de la tierra. Corrió a recoger el manto sagrado de su profeta, y en cuanto lo tomó, una sensación de gozo recorrió su cuerpo. Muy alegre se lo puso y caminó hasta las aguas del río Jordán, en donde se encontraba el séquito de Elías, tal cual su profeta le había enseñado. Eliseo tomó el gran manto y tocó las aguas del Jordán con él, haciendo que se separen las aguas, como lo solía hacer Elías en al otro extremo. Los demás hombres lo observaban admirados por el gran milagro que habían presenciado, y le te has convertido verdaderamente en el profeta de Dios. Se arrodillaron ante él pidiendo su bendición y sabiduría, y dijeron que nadie podrá jamás dudar que en realidad es un profeta. Eliseo se dedicó a viajar predicando los designios de Dios y todo aquello que Elías le instruyó, y pronto comenzó con la ardua tarea como profeta. Un día, mientras se dirigía a Jericó, en el camino se encontró con una pequeña casa. Se acercó y vio a una pareja de esposos de avanzada edad en la puerta. Lo saludaron y él decidió parar para corresponder el saludo. La esposa lo recibió y apenas lo vio, pequeñas lágrimas salían de sus ojos y le... ¿Eres un hombre de Dios? Eliseo respondió, sí, lo soy. Y ahora me dirijo a Jericó. La mujer, preocupada al ver que ya estaba oscureciendo, le propuso a Eliseo y a su sirviente que se quedaran esa noche en la casa, pues no habría luz que dirija su camino, y sin luna era muy difícil viajar. Eliseo, gustoso, aceptó quedarse y le agradeció enormemente a la mujer por la gran estadía y hospitalidad. Por la mañana siguiente, los esposos le ofrecieron alimentos para su partida, y cuando ya estaban por despedirse, la mujer le Eliseo, «Eres un hombre bueno. Si Dios me hubiera bendecido con hijos, me hubiese gustado que fueran como tú». Y así partieron. Cuando ya estuvieron por llegar a la ciudad, varios hombres le estaban esperando y desesperados gritaban el nombre del profeta y le decían: «Ayúdanos, Eliseo, qué bueno que has llegado. Terribles cosas han pasado. Nuestro río está contaminado, su agua es oscura y nauseabunda. Nuestro ganado y cosechas están muriendo a causa de este mal, y si no hacemos algo al respecto, seguiremos nosotros». Eliseo se dirigió rápidamente al río, y de pie en la orilla, se agachó para tocar las aguas con su mano. Alzó la mano y se acercó varias gotas para probar y entender qué había pasado. Entonces le dijo a su fiel: «Ve y tráeme sal». Al cabo de unos minutos, el hombre regresó con lo solicitado, entregándolo a su amo. Él lo tomó y lo esparció por las aguas del río. Nadie entendía lo que hacía. Sin embargo, todos confiaban en él y esperaran que sucediera un milagro. De pronto, las aguas del río iban cambiando su color verdoso y poco a poco se aclaraban, hasta que nuevamente estuvieron cristalinas. Al ver el cambio, todos celebraron. Eliseo tomó nuevamente con sus manos un sorbo de agua y lo bebió, indicando así que el milagro estaba hecho. Los hombres agradecidos le ofrecieron lo que quisiera. Incluso le dijeron que le pagarían con oro por su ayuda. Sin embargo, Eliseo se negó y les dijo que él solo fue un instrumento de Dios y que en realidad fue el Señor quien hizo el milagro. En Jericó, una mujer buscaba a Eliseo, pues necesitaba su ayuda. El profeta era muy conocido por sus grandes milagros, por lo que la mujer pensó en él como solución a sus problemas. Un día, Eliseo acababa su oratoria y la mujer se acercó a él y le Eliseo: «Necesito que me ayudes por piedad. Soy una mujer viuda, tengo 2 hijos y no tengo nada para darles. Además, con la muerte de mi esposo, muchas deudas me quedaron y no sé cómo pagarlas». Eliseo tomó su mano y le: «Mujer, ¿qué tienes en tu casa?». Y la viuda respondió: «Lo único que hay en mi morada es una pequeña vasija vieja con un poco de aceite. Ve a casa y pide a tus vecinos y amigos que te presten vasijas y lleva a tu casa todas las que puedas. Luego toma el aceite que tienes y viértelo en las demás vasijas, y en el nombre del Señor haré que llenes todas, para que así puedas vender el aceite, pagar tus deudas y dar de comer a tus hijos». La mujer agradeció al profeta, regresó a su casa e hizo todo lo que le había ordenado. Milagrosamente, el aceite se multiplicó y llenó todas las vasijas. Celebró con sus hijos y llamó a Eliseo un santo. Eliseo y su sirviente dejaron Jericó
pues ya habían pasado varios meses, y camino a su hogar. Nuevamente se detuvo en la casa de los nobles esposos que lo recibieron hace algún tiempo. Ambos se alegraron de volver a verlo, y le mostraron la habitación que habían preparado para él y su discípulo. Esta es la habitación del profeta, y siempre que pases por aquí tendrás donde quedarte. Eliseo se conmovió al ver el acto de amor y fe que los ancianos tuvieron con él. ¿Qué podemos hacer por ustedes? Pídanme lo que quieran, que se los concederé siempre que el Señor me lo permita. Ambos respondieron diciendo que no deseaban nada, pues en su vida nada ha faltado. Sin embargo, ambos agacharon la cabeza. Eliseo recordó lo que había dicho la anciana en su primera visita. Entonces, ustedes tendrán un hijo. La anciana le respondió: ¿pero cómo? Eso no es posible. Somos demasiado viejos. Varios meses después, los esposos daban saltos de alegría, pues habían concebido un hijo igual que las palabras de Eliseo. Decían: tiempo después nació un niño fuerte al que llamaron Micaías, y con los años fue el niño que adoraba el pueblo. Un día, mientras el padre de Micaías realizaba sus labores diarias en el campo, su madre le ordenó llevar comida a su esposo. Le dio una pequeña canasta para que la cargara, y él felizmente caminó hasta donde estaba su padre. Lastimosamente en el camino, el pobre niño se desvaneció quedando tendido en el piso. Sus padres, al ver cómo cayó rápidamente, fueron a levantarlo. Lo acostaron en su cama con la esperanza de que el niño reaccione. Sin embargo, el niño ya no respiraba. Envueltos en llanto, corrieron a buscar a Eliseo para pedir su ayuda y logré salvar a su querido hijo. Eliseo acompañó a los esposos, entró en la habitación y vio al niño sin señales de vida. Tomó su bastón y tocó su cabeza, y de rodillas suplicaba y oraba fervientemente en busca de ayuda del Señor. Entonces se levantó y vio al niño levantar la mano levemente. Salió de la habitación y los padres estaban muy preocupados por su único hijo. Entonces, detrás de Eliseo se apareció caminando el niño hacia los brazos de sus padres. La felicidad fue tanta que no sabían cómo agradecerle a Eliseo por el milagro. Había bendecido a su hijo y lo había resucitado, dándole fuerza y salud. La voz se corrió en Israel que el profeta de Dios hacía milagros, curaba a los enfermos, ayudaba a los pobres y que incluso resucitaba a los muertos. Eliseo llegó a ser muy reconocido fuera de Israel, llegando sus milagros a oídos de reyes que buscaban invadir Israel. El profeta recorrió muchos asentamientos en Israel, pues estaba en una constante lucha en contra de la adoración del dios Baal, pues decía que era un falso dios. Incluso en sus sermones lo catalogaba con un demonio. Como de costumbre, el rey de Siria descansaba en su gran palacio junto a su esposa. Ese día decidió darse un baño caliente. Empezó a desvestirse. En cuanto estuvo desnudo, se percató que en todo su cuerpo había llagas sangrantes. Se volteó y su esposa gritó del terror. Angustiado, el rey le dijo a su esposa que moriría porque tenía lepra. Se aisló de todos y se cubrió con un gran manto para que nadie viera su piel demacrada. Sus empleados eran esclavos de Israel que ahora servían a los reyes. Todos veían tan abrumado al rey, tan triste, pues él solo deseaba morir, ya que la lepra no tenía cura. Al ver esto, una de sus sirvientas le habló y le desearía que estuviésemos en Israel, pues allí está el profeta Eliseo y él lo curaría. El rey desconcertado le preguntó que cómo era eso posible y no creía en las palabras de la niña, hasta que ella lo convenció de ir hasta Israel y buscar a Eliseo. Cuando llegó a la morada de Eliseo, lo recibió su sirviente. El rey desesperado le pedía que saliera y que lo ayudara haciendo sus milagros. Sin embargo, Eliseo solo mandó al joven sirviente a decirle que fuera hasta el río Jordán y que estando allí, se meta en sus aguas y se lave 7 veces, y que así, él se curaría de la lepra para siempre. Furioso, el rey no aceptó la propuesta, pues no pensaba que con un simple acto, la enfermedad que lo estaba matando desaparecería. Así que decidió retornar a Siria. En el camino, un sirviente que lo acompañaba le dijo que por lo menos lo intentara, pues nada perdía con hacerlo. Además, todos conocían que Eliseo hacía milagros y que incluso devolvió de la muerte a un niño.
Convencido por las palabras de su sirviente, el monarca se detuvo en el río y se sumergió 7 veces en él. Como le fue recomendado, salió del agua sin esperanza, pues las llagas aún seguían en su piel. Cabizbajo regresó al carruaje, pero mientras caminaba, el sirviente es un milagro. El rey miró todo su cuerpo al escuchar los gritos del hombre y llorando de alegría, se despojaba de su manto, pues ya no debía esconderse, porque ya estaba curado. Pasaron los días, y el rey regresó hasta la casa de Eliseo, para darle las gracias por el milagro. Cuando lo encontró, estaba sentado en la puerta de su morada junto con su servidor. El rey bajó de su carruaje un gran cofre con oro y finas joyas para pagarle a Eliseo por salvarle la vida. Lastimosamente, el profeta se negó a recibir las riquezas llevadas por el rey y le dijo que no debía enaltecer al profeta por el milagro, pues al único que debía agradecer es a Dios. Así, el rey regresó con su fortuna. Entendió que Eliseo no ayudaba a los demás por dinero, sino por amor y complacencia. Sin embargo, el sirviente se quedó muy inconforme con la decisión de su amo, pues vivían en condiciones precarias y necesitaban el dinero. Así que, a escondidas de Eliseo, fue en busca del rey a reclamar el dinero en nombre del profeta. El sirviente le dijo al gobernante de Siria que Eliseo había cambiado de opinión y que si deseaba conservar la fortuna, el rey creyó en las palabras del muchacho y le entregó todo. Al llegar a casa, el joven estaba muy nervioso y se comportaba muy extraño, por lo que Eliseo le preguntó: ¿qué es lo que escondes? Y el sirviente respondió: nada, Eliseo. Estoy cansado. Ha sido un día muy largo para infortuna del joven. El profeta no creyó en sus palabras, descubriendo pronto las riquezas que escondía, y le por tu mal actuar ambicioso, estarás condenado a recibir la lepra del rey para siempre. Y así, como obra divina, de la piel del joven brotaban llagas sangrantes, condenándolo para siempre. Eliseo no se rindió y continuó con el legado de Elías. Incluso sus milagros fueron más a comparación de su amo. Predicaba en cada rincón que se lo permitieran hasta sus últimos días. Una cruel enfermedad incurable acabó con su vida y ni siquiera él mismo pudo salvarse del mal que lo aquejaba. A pesar de su enfermedad, continuó enseñando a sus discípulos hasta que partió de la tierra. Sus allegados enterraron el cuerpo de Eliseo en un lugar muy frecuentado por él. Se dice que incluso después de la muerte de Eliseo, su cuerpo continuó haciendo milagros, pues durante la guerra entre Israel y Siria, dejaron caer por accidente el cadáver de un soldado encima de los restos del profeta, y se dice que apenas éste tocó la tumba, resucitó, volviéndose a levantar como un verdadero milagro. Y así termina la historia del profeta Eliseo, el hombre que heredó el espíritu y el poder de Elías, y que hasta después de muerto, seguía siendo instrumento de lo divino. Pero ahora, te pregunto a ti, ¿crees que los milagros realmente terminan con la muerte del profeta? ¿O crees que existen lugares donde esa energía sigue viva, esperando a quien tenga la fe suficiente para despertarla? Historias como la de Eliseo nos recuerdan que el poder de la fe no se mide por las riquezas ni por los títulos, sino por la pureza del corazón. Un acto de fe puede cambiar un destino, o incluso vencer a la muerte. Cuéntame en los comentarios. ¿Tú habrías tenido la fe suficiente para sumergirte 7 veces en el río como hizo el rey? ¿O habrías dudado, como su sirviente, tentado por la ambición? Si te apasionan estas historias donde la fe y el misterio se cruzan, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita. En el próximo episodio exploraremos otro relato que demuestra que lo divino nunca desaparece, solo espera ser descubierto.